buenas tardes, damas y caballeros. Este va a ser mi primer vlog en español. Todos los vlogs que yo hago en mi canal de YouTube es en inglés, pero esta vez lo voy a hacer en español. Y qué mejor lugar que el estar en la ciudad de Nueva York y mostrarle algunos de los encantos que tiene la ciudad de Nueva York. Ahora mismo estoy en la avenida principal, la 34 con la Broadway, y estoy al lado de una de las tiendas más grandes del mundo, el Macy's. Y a mi mano derecha está el Empire State Building. So, vamos a dar una vuelta por ahí y vamos caminando poco a poco. So, para responderle algunas de las curiosidades, a lo mejor ustedes están preguntando cómo yo sé español. Pues soy mitad puertorriqueño y mitad moreno. Y me crié en puertorriqueño por unos 19 o 20 años y por eso que yo puedo hablar español. Pero todos los videos que yo hago son en inglés puro. So, esta vez sería hacerlo en español para comunicarme con mis raíces latinas y abrir, ¿sabes?, con la gente latina también, porque tengo gente de diferentes partes del mundo que me ven y desearía hacer algo diferente. A mí me gusta intentar cosas diferentes y por eso que yo estoy hablando completamente en español en este vlog. Otra cosa que les quería nombrar es que estamos en plena primavera. Ayer era primavera, el primer día, y cayó una nevada bien fuerte y hoy tú puedes ver la diferencia. El clima aquí en Nueva York es bien bipolar. So, algún día puede estar caliente y después otro día baja la temperatura. Ayer estaba frío con nieve y hoy está bastante cómodo, ya se ha derretido mucho la temperatura. Y la vida normal, ayer estaba vacía la ciudad, pero hoy está bastante llena y estamos en la hora pico, por eso es que ustedes ven mucho movimiento. La primera escala que yo hago es el Bryant Park, que está en la 42. Esto solía ser antes un sitio como peligroso, no tan peligroso, pero que tenía, como dicen en Puerto Rico, un punto de droga. So, limpiaron el parque y lo pusieron mejor, pero ahora mismo le están haciendo unos reparos. Y como pueden ver, todavía queda un par de nieve, un poquito de nieve, pero es porque se terminó la pista de hielo. Ahora sí que lo van a poner regularmente como en primavera y verano, con un parque donde las personas se pueden recortar y disfrutar del buen clima. Y hay una fuente donde ven la casita blanca. Es adentro, hay normalmente es una fuente, pero no sé cuál es el propósito de poner esa casa, si es que va a ser la oficina donde hacen los reparos para poner la grama en este parque por aquí. Pero el parque está bastante bonito, lo arreglaron mucho y con redondeado de los rascacielos, que parece como magia. Miren los rascacielos. Y pueden ver el parque por aquí. Y por allá hay una barra y pueden, después de que las personas salgan del trabajo, van ahí, tienen bebida y, como dicen aquí, happy hours. So, muchas cosas. Y también hay un carrusel, pueden verlo por ahí. Un carrusel. So, el parque lo pusieron bastante bonito. Aquel edificio blanco que ven detrás de mí es la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Si van por la parte de frente, la fachada es bastante bonito, que parece como un edificio europeo, como romano, pero el diseño es bastante bonito. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta de Nueva York, que tiene la arquitectura, edificio moderno hasta la antigua. So, hay todo tipo de variedades en esta ciudad y es una gran experiencia. Otra razón en la cual yo pensé hacer este blog en español es porque yo creo que es una buena idea practicar. Si ustedes saben hablar varios idiomas, es bueno practicar para que uno no se lo olvide y para que a mí no se me olvide, porque 90% del tiempo yo hablo inglés. Pero con mi familia en Puerto Rico siempre hablo español, so decidí hacer este blog en español para practicar mi español, ¿sabes? Porque no quiero que se me olvide y es bueno ser bilingüe porque te abre más las oportunidades. Vamos con el tour en el Bryant Park y ahora vamos a ir a otro sitio que es súper famoso, que casi todo el mundo cuando visita Nueva York paran aquí, que es el Times Square. So, voy a caminar a la calle 42 y ahí seguimos derecho para Times Square. Aquí yo me encuentro en el famoso Times Square y tuve que ponerme este cojo arriba porque la temperatura está bajando y se me congela la oreja. Pero estamos aquí caminando más profundo y discúlpame el sonido de la ambulancia. Pero sí, mucha actividad, como pueden ver.
sé si lo capté bien, pero vamos a caminar más profundo a donde está el público y a ver el ambiente que nos trae este hermoso paisaje en la ciudad de Nueva York. Estamos otra vez en Times Square, como yo digo, si camino más para acá, puede ver que está todo el público. Y un consejo que yo le doy, creo que le cubrí la foto de alguien, un consejo que yo le doy es que de noche se ve más bonito cuando caminen por este parque. Bueno, esto no es un parque, esto es como una plaza de recreo donde todo el mundo se siente, pero de noche el paisaje es mucho más bonito, especialmente en verano cuando el clima está bueno como caliente, pues entonces sí, Times Square, tú sabes que es uno de los íconos de la ciudad de Nueva York. Siempre me ha encantado venir aquí y yo tengo muchos blogs en inglés que yo he hecho aquí, pero esta vez yo lo estoy haciendo como estoy haciendo el video completamente en español. Y discúlpame, yo estoy tratando de hacer el esfuerzo para hablar el español, pero sí, una aventura como siempre. Y otra cosa que yo he dicho siempre en inglés y lo voy a repetir en español es que Times Square y muchos sitios de Nueva York es como un parque de fotos y de selfie. Mucha gente tú lo ves tirando selfie ahí con la familia, muchos extranjeros que vienen de diferentes países. Eso es otra cosa buena de la ciudad de Nueva York, que es mixto, tú ves gente de todas las nacionalidades juntos, todo lo que te imaginas, desde asiático hasta hindú, latino, inglés, americano, de todo lo que te imaginas. Eso me encanta a mí, ver toda la cultura junta. Y esto es solamente el área donde visita todo el mundo, pero hay muchos barrios afuera de Manhattan, como Queens, que tiene buena comida y de todo. Vale la pena. Otra cosa que les quiero advertir cuando vengan a Times Square es que tenga cuidado con la gente que se aprovechan de los extranjeros y les quieren cobrarle más, especialmente los que sacan fotos. Si vienen agresivamente, y perdóname el viento, si vienen agresivamente a ustedes, o sea, no le hagan caso porque ustedes le dan lo que ustedes quieren de propina, pero no, algunos de ellos deciden que le den mucho dinero y eso no está bien y da una mala impresión para los turistas que van visitando Nueva York. Otra cosa famosa son las escaleras rojas que están allá atrás. Vamos a caminar por ahí, vamos a subir la escalera y ver la vista de Times Square. Acompáñenme. Aquí vamos poco a poco. Ya estoy subiendo la escalera para recibir el hermoso vista. Esperen atrás de mí. Hoy no está tan ocupado, no hay mucha gente. Vámonos por acá, vámonos por acá. Miren el paisaje. Bastante hermoso. Y yo me senté a relajarme y a disfrutar de la vista. Aprovecho porque hoy no hay mucha gente sentada por aquí. No está tan lleno, pero otra vez está muy lleno que ni se puede caminar por acá. Yo creo que con eso concluye todo hoy. Voy a terminar el blog aquí y espero que les haya gustado este blog, aunque me hice el esfuerzo para hablar español. Nos veremos pronto. Cuídense, mi amigo.